Che, ¿vieron lo que está pasando con Clarín y Telefónica? Es una locura, parece una novela, pero de esas que te dejan pensando en el futuro de Argentina. ¿Cómo nos vamos a conectar? ¿Cómo vamos a vivir? En este Deep Dive vamos a charlar sobre el artículo de Daniel Rosso en La Tecla y la Teñe. Él lo llama Sociedades de la Aceleración y creo que da en el clavo. Tenés razón, el artículo de Rosso es provocador. Esta movida de Clarín por Telefónica no es joda. Estamos hablando de un poder enorme, casi el 80% del Internet fijo en sus manos, además de un montón de otros servicios. Imagínate, controlarían desde cómo nos conectamos hasta cómo consumimos información. Exacto, es como si de repente alguien controlara las rutas, las líneas de teléfono, todo, y encima tenemos a Milei con su visión libertaria, hablando de abrir el juego a empresas internacionales como Starlink. ¿Se imaginan a Elon Musk metido en nuestro Internet? ¿Qué implicaría eso para nuestra privacidad, para nuestra autonomía? Bueno, ahí está la cuestión. Históricamente, el control de los medios en Argentina siempre ha sido un tema sensible. Pensemos en las privatizaciones de los 90, en la batalla por la ley de medios. Siempre hubo tensión entre el poder económico, el político y la libertad de expresión. Lo que vemos ahora es una nueva versión de esa lucha, pero con la tecnología como protagonista. Y la pregunta es, ¿quién se beneficia de esta aceleración digital? Claro, Rosso habla de esta sociedad de la aceleración como una característica de nuestro tiempo. Todo tiene que ser más rápido, más eficiente, más inmediato. Pero a veces me pregunto, ¿a qué costo? ¿Quién se queda en el camino en esta vorágine? Es una pregunta fundamental. Esta aceleración, impulsada por el capital financiero y lo que se llama capitalismo de plataformas, tiene consecuencias que van más allá de lo económico. Pensemos en cómo afecta nuestra forma de vivir, de relacionarnos, incluso nuestra percepción del tiempo. A ver, a veces me pierdo con tanto término técnico. ¿Podrías darme un ejemplo concreto de cómo esta aceleración nos afecta en la vida diaria? Imagínate que estás tratando de seguir una conversación en WhatsApp mientras revisas Instagram, respondes un mail del trabajo. Y encima tenés que cocinar la cena. Esa sensación de estar siempre a mil, de no llegar a todo, de que el tiempo se te escapa entre los dedos, eso es la sociedad de la aceleración en acción. Uf, me siento totalmente identificada. Es como si viviéramos con el acelerador a fondo, sin tiempo para respirar, para pensar, para conectar de verdad con los demás. Exacto. Y lo que Rosso plantea es que este individualismo acelerado, esta falta de conexión real, es parte del problema. Es como si estuviéramos cada vez más aislados, más encerrados en nuestras propias burbujas digitales, mientras el sistema nos empuja a competir por migajas de atención y tiempo. Y mientras tanto, ¿qué pasa con los que no pueden seguir el ritmo? Con los que no tienen acceso a la tecnología, con los que no están preparados para esta nueva realidad. Rosso habla de desechos invisibilizados, ¿no? ¿Quiénes son estos desechos en el contexto argentino? Claro, el término es fuerte, pero refleja una realidad. Habla de aquellos que quedan marginados, excluidos de esta carrera digital por diferentes razones. La edad, la ubicación geográfica, la falta de recursos. Pensemos en una persona mayor que no tiene acceso a Internet o que no sabe usar un smartphone. O en alguien que vive en una zona rural con poca conectividad. Para ellos, esta aceleración digital no es una oportunidad, sino una barrera. Quedan excluidos de servicios básicos, de oportunidades laborales, de la posibilidad de participar plenamente en la sociedad. Es una injusticia total. Mientras algunos vuelan a la velocidad de la luz en el mundo digital, otros quedan atrapados en la cuneta sin poder avanzar. Y me preocupa que esta brecha digital siga creciendo, que la desigualdad se profundice aún más. ¿Cómo podemos evitar que eso suceda? ¿Qué rol juega el Estado en todo esto? El rol del Estado es clave. Por un lado, debe garantizar el acceso a Internet para todos, considerándolo un servicio público esencial, como la luz o el agua. También es importante invertir en educación digital para que todos, desde los más chicos hasta los más grandes, puedan desarrollar las habilidades necesarias para navegar este nuevo mundo. Y por supuesto, se necesita un debate público informado sobre estos temas para que la gente comprenda los desafíos y las oportunidades que presenta la tecnología y pueda participar en la construcción de un futuro digital más justo e inclusivo. Totalmente de acuerdo. No podemos permitir que la tecnología se convierta en un factor de exclusión social. Tenemos que construir un futuro digital más justo, más equitativo, donde todos tengan la oportunidad de participar y beneficiarse de los avances tecnológicos. Pero, ¿cómo se compatibiliza esta visión con la postura de Milei y su gobierno, que promueven un Estado más pequeño y menos intervencionista? Es una pregunta compleja. Milei defiende la apertura del mercado a empresas internacionales como Starlink, argumentando que esto aumentaría la competencia y bajaría los precios. Sin embargo, algunos críticos temen que esto pueda llevar a una mayor concentración del poder en manos de unas pocas corporaciones, con el riesgo de que el Estado pierda control sobre un sector estratégico como las comunicaciones. Es decir, podríamos terminar con un escenario donde el acceso a Internet dependa más de las decisiones de empresas privadas que de las políticas públicas. ¿Qué riesgos implicaría eso para la libertad de expresión, la privacidad y la soberanía
digital de Argentina? Son preguntas que debemos hacernos como sociedad. No hay respuestas fáciles, pero lo importante es que estemos informados, que participemos en el debate y que exijamos que esta transformación digital se haga de forma responsable, justa y que beneficie a toda la sociedad. No podemos permitir que el futuro digital se defina solo por las grandes corporaciones o por los intereses de unos pocos. Tenemos que ser parte de la conversación. Tenemos que exigir que la tecnología se ponga al servicio del bien común, del desarrollo humano, de la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Exacto. Y volviendo a lo que planteaba Rosso sobre la sociedad de la aceleración, ¿cómo impacta este fenómeno en nuestra forma de pensar, de sentir, de relacionarnos con los demás? Estamos perdiendo algo esencial en esta carrera, desenfrenada por la velocidad y la eficiencia. Esa es una pregunta muy interesante que vamos a analizar en profundidad en la próxima parte de nuestro Deep Dive. Pero antes de continuar, me gustaría profundizar un poco más en el concepto de economía de la atención que mencionamos antes. Realmente nuestro tiempo y nuestra atención se han convertido en productos que se compran y se venden. ¿Cómo funciona este mecanismo en la práctica? Sí, la economía de la atención es clave para entender cómo funcionan las plataformas digitales. Básicamente, cada minuto que pasamos conectados, cada clic, cada like genera adeptos que se traducen en ganancias para alguien. Nuestra atención, nuestro tiempo se han convertido en productos. ¿Y cómo funciona eso en la práctica? No me imagino a Facebook vendiendo mi atención por kilo. Es más útil que eso, pensemos en la publicidad. Las plataformas digitales recopilan información sobre nuestros gustos, hábitos de consumo e incluso nuestras emociones. Con esa información, crean perfiles de usuario ultra específicos y los venden a los anunciantes que nos bombardean con publicidad dirigida a nuestros deseos más profundos. Cuanto más tiempo pasamos conectados, más datos generamos y más valiosos nos volvemos para las plataformas. Es increíble. Es como si estuviéramos alquilando nuestras mentes a las grandes corporaciones tecnológicas. Y ni hablar de la presión de estar siempre disponibles, de responder al instante, de no perdernos nada. ¿Cómo afecta todo esto a nuestra salud mental? Genera una ansiedad constante, una sensación de que nunca es suficiente, de que siempre hay algo más que hacer, que consumir, que experimentar. Es un círculo vicioso que nos mantiene enganchados al sistema, pero a un costo muy alto para nuestra salud mental y emocional. Y esto se conecta con lo que Rosso llama la aceleración del tiempo. No solo tenemos más cosas que hacer, sino que la tecnología nos permite hacerlas más rápido, comprimiendo el tiempo y generando una sensación de urgencia constante. Es cierto, a veces siento que el día se me escapa entre los dedos, sin haber hecho nada realmente importante. ¿Cómo podemos romper con este círculo vicioso? ¿Cómo podemos recuperar el control de nuestro tiempo y nuestra atención? No hay una receta mágica, pero hay algunas cosas que podemos hacer. Primero, tomar conciencia del problema, entender cómo funcionan estos mecanismos y cómo nos afectan. Segundo, establecer límites, desconectarnos de las pantallas con regularidad, dedicarle tiempo a actividades que nos nutren y nos conecten con nosotros mismos y con los demás. Y tercero, ser más críticos con la información que consumimos, no dejarnos llevar por la vorágine en las redes sociales, buscar fuentes confiables y cuestionar lo que leemos. Tener razón es fundamental ser más conscientes de nuestro consumo digital y de cómo este impacta en nuestra forma de pensar, de sentir, de vivir, pero volviendo a los desechos invisibilizados. ¿Qué podemos hacer para garantizar que nadie quede atrás en esta carrera hacia el futuro digital? Además de las medidas que mencionamos antes, como el acceso universal a Internet y la educación digital, es fundamental que las políticas públicas estén orientadas a reducir la brecha digital y a promover la inclusión. Esto implica invertir en infraestructura, especialmente en zonas rurales y marginales, brindar capacitación en el uso de las nuevas tecnologías a personas mayores y grupos vulnerables y crear programas que fomenten la participación ciudadana en la era digital. Es decir, que no se trata solo de dar acceso a la tecnología, sino de crear las condiciones para que todos puedan usarlo de forma significativa para mejorar su calidad de vida, para acceder a oportunidades para participar en la sociedad. Exactamente. La tecnología puede ser una herramienta poderosa para el desarrollo, pero solo si se utiliza de forma justa y equitativa. De lo contrario, corremos el riesgo de profundizar las desigualdades existentes y de crear una sociedad cada vez más fragmentada donde solo unos pocos se benefician de los avances tecnológicos. Y en este contexto, ¿qué papel juega la cultura? ¿Cómo podemos usar la cultura para generar un debate crítico sobre la tecnología, para imaginar futuros posibles, para construir una sociedad más justa e inclusiva en la era digital? La cultura tiene un rol fundamental a través del arte. La literatura, el cine, la música, podemos explorar los impactos de la tecnología en nuestras vidas, podemos cuestionar los discursos dominantes, podemos imaginar alternativas, podemos construir narrativas que nos permitan comprender y transformar la realidad. La cultura nos permite conectar con nuestras emociones, con nuestra historia, con nuestros valores y desde allí construir un futuro más humano, más justo, más solidario. Me encanta esa visión. No se trata de demonizar la tecnología, sino de usarla de forma creativa.
crítica responsable para ponerla al servicio del desarrollo humano y de la construcción de un mundo mejor. Exactamente, la tecnología en sí misma no es ni buena ni mala, es una herramienta. Lo que importa es cómo la usamos, qué valores le imprimimos, qué tipo de sociedad queremos construir con ella. Y en ese sentido creo que la educación es clave, no solo la educación técnica para aprender a usar las herramientas digitales, sino también una educación crítica que nos permita comprender el impacto de la tecnología en nuestras vidas, que nos enseñe a pensar por nosotros mismos, a cuestionar las estructuras de poder construir un futuro más justo y sostenible. Totalmente. De acuerdo, la educación es la base para una sociedad más consciente, más crítica, más participativa. Y en la era digital, la educación debe adaptarse a los nuevos desafíos, debe incorporar las nuevas tecnologías, pero sin perder de vista su objetivo fundamental: formar ciudadanos libres y responsables, capaces de pensar por sí mismos y de construir un mundo mejor. Y hablando de pensar por nosotros mismos, volviendo al tema de la concentración de poder en el sector digital, ¿crees que la sociedad argentina está suficientemente informada sobre los riesgos que implica la fusión entre Clarín y Telefónica? ¿Estamos preparados para exigir que esta operación se realice con las garantías necesarias para proteger la libertad de expresión, la pluralidad de voces y el acceso equitativo a la información? Es una pregunta que debemos hacernos como sociedad. La concentración de poder en el sector de las comunicaciones siempre es un tema sensible, y en el caso de Clarín y Telefónica se suman factores adicionales que generan preocupación, como la histórica influencia política de Clarín y el riesgo de que esta fusión consolide aún más su posición dominante en el mercado. Es fundamental que haya un debate público informado sobre esta operación, que se analicen en profundidad sus posibles consecuencias y que se tomen las medidas necesarias para garantizar que no afecte negativamente a la democracia y al derecho a la información. Tenés razón. No podemos permitir que esta operación se realice a espaldas de la sociedad sin un debate público transparente y participativo. Es nuestro derecho como ciudadanos exigir que se respeten nuestros derechos fundamentales, como la libertad de expresión, el acceso a la información y la pluralidad de voces. Y hablando de voces, creo que es importante darle espacio a las voces, que a menudo quedan silenciadas en este tipo de debates. Las voces de los desechos invisibilizados, de aquellos que no tienen acceso a la tecnología, de aquellos que no pueden participar en la sociedad de la aceleración, de aquellos que sufren las consecuencias negativas de la digitalización sin recibir sus beneficios. ¿Cómo podemos amplificar estas voces? ¿Cómo podemos garantizar que sean escuchadas y tenidas en cuenta en la construcción de un futuro digital más justo e inclusivo? Es un desafío fundamental. Debemos crear espacios de diálogo donde estas voces puedan expresarse libremente, sin censura, sin intermediarios. Debemos promover la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el desarrollo tecnológico. Debemos crear mecanismos de consulta y de deliberación que involucren a todos los sectores de la sociedad, especialmente a aquellos que suelen quedar excluidos de los procesos de toma de decisiones, y debemos utilizar las herramientas digitales para amplificar estas voces, para darles visibilidad, para conectarlas con otras voces que compartan sus preocupaciones y sus aspiraciones. Es decir, que la tecnología puede ser también una herramienta para la democratización, para la inclusión, para la justicia social. Pero para que esto suceda, necesitamos un cambio de paradigma, una visión más humana, más ética, más solidaria del desarrollo tecnológico. Exactamente, necesitamos pasar de una lógica de mercado donde la tecnología se ve solo como un medio para generar ganancias a una lógica de bien común, donde la tecnología se ponga al servicio del desarrollo humano, de la protección del medio ambiente, de la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Y en este cambio de paradigma, ¿qué rol juegan los medios de comunicación? ¿Cómo pueden contribuir a generar un debate más informado, más plural, más crítico sobre la tecnología y sus impactos en nuestras vidas? Los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme, deben ir más allá de la cobertura superficial de las novedades tecnológicas y profundizar en los debates de fondo, en las implicancias éticas, sociales y políticas de la digitalización. Deben dar voz a los diferentes actores involucrados, no solo a las grandes corporaciones tecnológicas, sino también a los usuarios, a los expertos independientes, a las organizaciones sociales que trabajan en temas de derechos digitales, y deben promover un periodismo de investigación riguroso que destape los abusos de poder, las prácticas ilegales, las consecuencias negativas de la tecnología cuando se usa de forma irresponsable o con fines espurios. Es decir, que necesitamos un periodismo más independiente, más crítico, más comprometido con la verdad y con el bien común, un periodismo que esté a la altura de los desafíos que plantea la era digital. Exactamente, necesitamos un periodismo que no se limite a informar, sino que también forme, que eduque, que promueva el pensamiento crítico, que ayude a los ciudadanos a comprender la complejidad del mundo digital y a tomar decisiones informadas. Y en este contexto, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? ¿Cómo podemos contribuir a construir una sociedad más justa, más equitativa, más humana en la era digital?
Bueno, creo que hay muchas cosas que podemos hacer. En primer lugar, informarnos, ser conscientes de los desafíos y las oportunidades que presenta la tecnología, no dejarnos llevar por la ola del tecnooptimismo ni por el miedo irracional a la tecnología. En segundo lugar, participar, hacer oír nuestra voz, exigir que nuestros derechos sean respetados en el mundo digital, apoyar a las organizaciones que trabajan por un Internet más libre. Y más justo, en tercer lugar, ser responsables de usar la tecnología de forma consciente, ética, solidaria, pensando no solo en nuestro beneficio individual, sino también en el bien común. Y por último, ser creativos, usar la tecnología para crear, para innovar, para conectar con los demás, para construir un mundo mejor. Me encanta esa visión. No se trata de ser meros consumidores de tecnología, sino de ser ciudadanos digitales, activos, críticos, responsables, creativos, capaces de usar la tecnología para transformar la realidad y construir un futuro más justo, más equitativo, más humano para todos. Exactamente. El futuro no está escrito, lo estamos construyendo día a día con nuestras decisiones, con nuestras acciones, con nuestra forma de pensar y de actuar. Y la tecnología puede ser una herramienta poderosa para construir un futuro mejor, pero solo si la usamos con sabiduría, con ética, con amor. Muchas gracias por compartir tu conocimiento y tu visión con nosotros. Ha sido una charla realmente enriquecedora. Gracias a vos por la invitación. Ha sido un placer compartir este espacio de reflexión con vos y con todos los que nos escuchan. Y a todos los que nos acompañaron en este Deep Dive, les agradecemos por su atención y los invitamos a seguir pensando, debatiendo, actuando para construir una sociedad más justa, más equitativa, más humana en la era digital. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides, apoya económicamente y difunde nuestro trabajo. Hasta la próxima.